Del libro Su carisma, el sacrificio, María Bordoni, volumen 1, Experiencia de vida comunitaria. Capítulo 2, Su madre escribe, parte 1. La familia. El 21 de octubre de 1915 me unía en matrimonio con Rodrigo Bordoni en la capilla del Crucifijo, en Santa María la Mayor. La fecha fijada por mi esposo debía coincidir con la de mi onomástico, Santa Órsola. Desde hace algunos meses había comenzado la Guerra Mundial, pero quizás demasiado optimistas pensábamos, y así lo pensaron también nuestras respectivas familias, que difícilmente habría sido necesario el reclutamiento de la promoción 1885. A la que pertenecía papá Bordoni. Mientras tanto, un par de meses después del matrimonio, fui obligada a someterme a un examen con un buen médico por unos malestares fastidiosos, y él, luego de un cuidadoso reconocimiento, me declaró que no podía tener hijos. Esta cruel sentencia me hizo desear con más fuerza la maternidad, y la presencia de las mamás con sus hijos en brazos me hacía sufrir terriblemente. Considero necesario proporcionar estos detalles, ya que según la ciencia humana, María no habría debido nacer. Pero el Señor pensaba distinto y la Virgen concedería la gracia. En los primeros días de febrero de 1916 iniciaba la primera maternidad y la alegría nos hacía olvidar la guerra que no daba señales de terminar. Mientras tanto, otra prueba difícil nos esperaba. Graves malestares ponían en serio peligro esa tan ansiada maternidad. Me pusieron en reposo absoluto, pero si bien el procedimiento mejoraba parte de los malestares, quedaban otros que habían debilitado el físico. Un día el doctor declaró que si no aparecieran indicios de mejoría, sería necesario intervenir e interrumpir la maternidad. Esta declaración me hizo reaccionar. Pensé que si la Virgen querría este niño me ayudaría. De otro modo, no podría dudar. Inmovilizada en posición horizontal, me sentía cansada. No acepté más opiniones de médicos. Me levanté, decidida a vivir como una mamá normal, en espera de su primer hijo. Procuré moverme sin cansarme, ignorando casi todas las molestias, y poco a poco retomé el apetito. Y todo desapareció, dejándome perfectamente tranquila todo el tiempo necesario hasta el nacimiento de María. En este periodo de espera, la guerra que proseguía inexorable, perturbaba también nuestra tranquilidad y nueva casita con el reclutamiento de mi marido. Cerramos el departamento alquilado, depositamos nuestros muebles en casa de nuestros familiares, refugiándome yo también donde unos y otros para no quedarme sola y reduciendo los gastos que habría sido más difícil afrontarlos sin el sueldo de mi marido. Rodrigo partía así hacia Arezzo, pero aún sin saber a dónde había sido destinado. Yo estaba en Roma a la espera de los acontecimientos. Después él me escribió diciéndome que había encontrado una habitación modesta en una buena familia del lugar y que me esperaba. Partí, le di el alcance y me quedé con él, que había sido destinado a la oficina de informaciones del cuartel. Esta oficina
no lo eximía, por cierto, de la vida de soldado: marchas, rancho, uniforme y noches insomnes sobre un puñado de paja llena de insectos. El dormir de esa manera era lo más duro para él. Se habría enfrentado con más valor ante la boca de un cañón. Empezó entonces su peregrinaje nocturno para dormir en casa. Se alejaba cada noche y volvía de mañana, todavía a oscuras, al cuartel. Temblaba pensando que pudiera ser descubierto un día u otro y naturalmente castigado. Pero la familia alumno que nos hospedaba y conocía estos detalles nos protegía sin que nos diésemos cuenta de la ira justificada de los superiores. La familia alumno administraba un bar en la pequeña ciudad y estaban en contacto con altos oficiales allí residentes. Comprendimos después cuánto habían hecho por nosotros. El ambiente modesto que ocupaba en la casa de esta familia era de una habitación y cocinita, a la que se llegaba por una escalerita en el interior del departamento ocupado por la familia alumno. Casita modestísima, pero tranquila, donde pasaba el día trabajando feliz el pequeño ajuar de María. Nace María. Llegó finalmente el 13 viernes de octubre de 1916 y a las 16 nacía con felicidad María. Tan grande era nuestra alegría como pequeña era María. Pequeña verdaderamente, como para quedarse asombrados. 2 ojazos en una carita rosada, de tamaño de una manzana mediana, y de facciones minúsculas. Luego de habernos saciado mirándola, empezamos a sentirnos en apuro para vestirla. Por su pequeñez se perdía entre las gorritas y las camisitas, también estas de medidas mínimas. Total, el pequeño ajuar preparado fue guardado para ser usado en los meses futuros, por lo que tuvimos que comprar todo lo necesario. Las personas que componían la familia alumno venían a menudo a ver la niña, y más de una vez me habían repetido en su dialecto: era una belleza esta niña, chitina. Mientras tanto, papá Bortoni solicitaba a sus superiores una licencia, aunque fuera breve, para reponerse de salud. Queríamos bautizar a María en Roma. En efecto, unos 20 días después partimos para nuestra ciudad y María fue bautizada en Santa María la Mayor, con el nombre de María Antonieta. La madrina fue una hermana mía fallecida posteriormente, 24 años. Y un hermano mío, el padrino, fallecido también, él de 30 años aproximadamente, después de la Guerra Mundial. Terminada la guerra, papá Bordoni, despedido, se puso en búsqueda de un nuevo empleo que obtuvo pronto en calidad de jefe de almacén de un ferrocarril secundario. Partimos con María de apenas 2 años. Creciendo, María se convertía verdaderamente en una hermosa niña, chitina, tez blanca, alabastrina, 2 ojos negros grandes, maravillosos, y el cabello negrísimo con reflejos azules. No pretendo exagerar, pero sus ojos maravillaban a cuanto se le acercaba, por su mirada impresionante. Nos establecimos en el campo, en una casita cerca de Genazzano, en la que permanecimos 11 años mientras crecía la familia. María jugaba a menudo con los hermanos y otros niños de su edad. Ellos la querían, jugaban con mucho gusto. Ella organizaba los juegos y le obedecían. La infancia de María transcurría como la de otros niños de su edad, pero su carácter dócil facilitaba su educación. También aquellos que yo consideraba caprichos eran solamente deseos infantiles. Así, cuando pedía retazos y retazos de tela para hacer vestiditos para las muñecas, pedido al que con
que frecuentemente tenía que ponerle freno. Otro gran deseo suyo era el de hacer altarcitos en cada esquina de la casa. A menudo pedía mejores lugares para colocarlos. No sintiéndose satisfecha del lugar, sus gustos no eran fáciles de satisfacer. Muchas veces corría con los otros niños en búsqueda de flores y entonces regresaba cargada de ciclaminos y margaritas. Con estas últimas después trenzaba lindas guirnaldas con las que adornaba las cabecitas de sus niños cuando organizaba luego sus procesiones. Otras veces los entretenía preparando unos dulces. Le daba entonces harina, azúcar, aceite y una sartén. Se ponía manos a la obra para hacer rosquitas y pequeñas pizzas que distribuía feliz. Recuerdo que para freír debía subirse sobre una silla, porque nuestro fogón estaba alto, pero de ella nos podíamos fiar, era juiciosa. A menudo María, en sus correrías infantiles, bajaba por el terreno posterior de la casa hasta el río, de donde regresaba con grandes trozos de greda. Se sentaba bajo un árbol para plasmar sus figuritas. Me acuerdo bien de niñitos negros y figuritas igualmente morenas. Después, por la Navidad, su trabajo aumentaba. Sabía hacer unas graciosas cartitas, y los niños que la conocían corrían donde ella, felices del trabajo que le entregaba. La mesa repleta de pinceles, goma y purpurinas, y allí durante horas enteras colocaba entre tanta paja dorada al niñito Jesús en muchas poses graciosas. En la escuela María se mostraba desde el comienzo inteligente, ordenada, disciplinada. Sus cuadernos estaban cuidados a la perfección y sus dibujos admirados por las maestras. Eran expuestos en el aula en calendarios apropiados. Cuando cursaba el año cuarto o quinto de primaria en su salón, que era mixto, también había también muchachos más grandes, repitentes, y naturalmente sucedía que la mala educación de alguno de ellos causara incidentes desagradables. Un día, cuando la profesora se había marchado, uno de ellos no tuvieron reparo en pronunciar discursos censurables. Solo María tuvo el coraje de rebelarse ante esos muchachos malcriados. Y en cuanto llegó la maestra, le contó lo sucedido delante de todos. La amenazaron, prometieron darle una paliza, y en verdad durante algún tiempo temía alguna mala reacción. Pero luego la serenidad de María me tranquilizó. Ninguna cosa pasó, pero nada más sucedió en su clase. La maestra era cariñosa con María, pues le proporcionaba grandes satisfacciones. Asistía constantemente a clases también cuando el frío y la nieve podían tentarla a quedarse al calorcito. Sobre todo que para ir a la escuela había que caminar bastante, a pie naturalmente. Me acuerdo que un año que para otorgar el primer premio, la maestra quiso que los alumnos votaran por quien lo hubiese merecido. Un plebiscito. María fue elegida por todos sus compañeros. Un voto solamente resultó negativo y el motivo fue fácil de adivinar. Su adolescencia. Para la primera comunión, María se preparaba con mucha seriedad. No daba ningún trabajo en mantenerla recogida. Sabía muy bien a cuál día se acercaba. Leía a menudo libros de santos, entre los que prefería la vida de la Beata Imelda, libro que llevaba consigo frecuentemente y releía. El día de la primera comunión entró a la iglesia recogida y feliz, con el vestido blanco que yo misma le había bordado, radiante, con su carita tan blanca como el vestido, los ojazos negros casi cerrados. Su recogimiento fue realmente ejemplar.
y los que la seguían con la mirada se sintieron impresionados. Yo también. Algún tiempo después, María se enfermó inesperadamente de una grave enfermedad. En un primer momento se habló de apendicitis, así declaraban los médicos, pero luego la fiebre altísima y la hinchazón notoria en el abdomen nos alarmó. Esta hinchazón le impedía cualquier movimiento y los tratamientos prescritos no habían hecho nada. La fiebre persistía violenta. María, desnutrida, debilitada por la temperatura, en pocos días se reducía a un estado lastimoso. El doctor nos aconsejaba de llevarla a Roma para una última tentativa, una operación que en las condiciones de la pequeña enferma podía ser fatal, y él no escondía la gravedad del caso. Se había llegado así a la primera semana de octubre de 1926. María ya no reaccionaba al mal, y eran muchas horas las que ya no se alimentaba. Rechazaba también los pequeños sorbos de líquido y pasaba largas horas durmiendo. Sana inesperadamente. Sí, María estaba en un estado lastimoso. Papá Bordoni y yo estábamos abatidos y aterrorizados por el temor de perderla. Nuestros nervios estaban agotados por las vigilias. No nos quedaba más que intentar una intervención que nos asustaba terriblemente. Decidimos partir a Roma la mañana siguiente, fiesta de la Virgen del Rosario. Se había preparado para ella una camilla. Durante el día, ese pensamiento me atormentaba y tuve, lo confieso, una crisis de desesperación de la que todavía hoy siento vergüenza. Por la tarde tocó la puerta de mi casa un hombre que pedía una ofrenda para la Virgen del Rosario y me dejó una estampita. Miré la estampita y me acordé de que era la vigilia de la fiesta, primer domingo de octubre. Una gran esperanza me dio nuevamente las fuerzas que parecían agotadas. También encargué a algunas personas que rezaran por María durante la súplica del día siguiente y prendieran velas a la Virgen Santísima. Durante la noche, mientras velaban junto a la niña, papá Bordoni descansaba sobre un sofá en la misma habitación de María. Yo estaba sentada junto a su comita, mirando con impotencia esa carita pálida, alargada. Pero la esperanza en la Santísima Virgen se sentía más. Me apegué a ella, única ancla de salvación. Empecé el rezo del Santo Rosario, todos los 15 misterios. Recé con mucha fe, como seguramente nunca había rezado, pidiendo a María Santísima la gracia de la sanación de mi queridísima hija. Mientras rezaba, miraba con pena la carita palidísima de María. Y así, mientras lo observaba, de repente vi a María abrir los ojos y clavar su mirada bellísima y estática en ese momento hacia un punto fijo al fondo de la pequeña habitación. Al mismo tiempo me sentía irresistiblemente atraída también yo hacia ese lugar y vi entonces una luz clarísima y en medio de esta María Santísima con el niño. No sé por cuánto tiempo me quedé en esa posición, pero poco a poco mi mirada volvió a fijarse en María, la que al mismo tiempo cerraba sus ojos regresando al sueño. Desde aquel momento una paz nunca experimentada, me llenaba el alma. Tenía la certeza de la gracia, porque la sentía fuertemente, y nadie habría podido convencerme de lo contrario.
Este hecho quedó guardado celosamente en mi alma por muchos años. No sé qué habrá pensado María de lo sucedido en la penumbra de su cuartito, pero el hecho es que ninguna de nosotros rompía ese silencio. Después, obligada a someterlo a una operación quirúrgica de cierta importancia, creí mi deber revelar con quién se debía ese hecho. Así María tenía en mí un testimonio de cuánto María Santísima obraba en ella. Papá Bordoni no sabía nada, pues cansado de su trabajo había dormido toda esa noche. Pero al encontrarme tranquila en la mañana siguiente le pareció muy extraño, ya que mi desesperación de la noche anterior había desaparecido. No solamente, sino que le dije algo para tranquilizarlo y le aseguré que María había sanado ese día. El pobrecito no entendía, pero para tranquilizarlo le hice ver el termómetro. La temperatura, que no había dado señal de bajar, había disminuido unas pocas líneas. A mediodía las campanas tocaban para la súplica a la Virgen, y María en ese momento abría los ojos y escuchaba. Nos miramos asombrados y tratamos, luego de largas horas de sueño, de hacerla tomar algunos sorbos de líquido sustancioso. De inmediato se sintió mejor, se levantó un poco sobre la almohada, pareció revivir de golpe. La temperatura bajaba lentamente pero segura, y en efecto desapareció en la noche. Al mismo tiempo desaparecía la hinchazón y la dureza del abdomen. El doctor que la había tratado no sabía qué decir. Traté de hacerle comprender que la curación de María, curación tan súbita, había que considerarla necesariamente milagrosa. Me acuerdo de un detalle gracioso. La noche de la vigilia de la Virgen del Rosario, puntos sucesivos. Las personas que conocían a María y rezaban por ella confiaron en su curación. La alegría regresó bien pronto a la familia, aunque otras dificultades nos esperaban para poner a prueba nuestra fe. Envié a Pompey la declaración de la gracia recibida ese año.